como hemos estado estudiando los demás días, tiene que ver con el mensaje de Apocalipsis. Estamos estudiando el capítulo número 12 del libro de Apocalipsis, que tiene que ver con la iglesia de la esperanza. Si ustedes recuerdan, la vez pasada estuvimos compartiendo este mensaje. Hablamos de Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 en adelante, y nos quedamos en el versículo número 12:6. Así que hoy vamos a partir de Apocalipsis 12, del 7 en adelante, que dice lo siguiente. Vamos a dar lectura al mensaje de la palabra de nuestro Dios, que dice así. Después hubo una gran batalla en el cielo, donde Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Interesante este pensamiento hasta aquí. Saben, la vez pasada habíamos estudiado el tema de la iglesia de la esperanza, y hablamos un poco acerca de lo que representa la mujer en el libro de Apocalipsis, específicamente Apocalipsis capítulo 12. Mencionamos también lo que significa cada elemento que tiene esta mujer vestida de sol. Mencionamos lo que significa la luna debajo de sus pies, vestida de sol y sobre su cabeza 12 estrellas. Mencionamos lo que significa que estaba encinta, iba a dar a luz un hijo, quién era ese hijo, y también hablamos de que se presenta en escena un gran dragón que arrastra con su cola a la tercera parte de las estrellas del cielo. Así que prácticamente pudimos dar el significado a cada uno de ellos. También mencionamos la vez pasada que la mujer allí en el libro de Apocalipsis 12 no representa la iglesia como muchos a veces lo hemos mencionado, sino, o se ha enseñado, sino que hablamos que la mujer en Apocalipsis, también mencionamos, permítame, la vez pasada que la mujer allí en el libro de Apocalipsis 12 no representa la iglesia como muchos a veces hablamos, sino, o se ha enseñado, sino que hablamos que la mujer en Apocalipsis, también mencionamos, permítame, la vez pasada que ok, bueno, creo que ya está. Entonces, mencionábamos que esta mujer no es la iglesia, sino que representa al pueblo de Dios, y presentamos también los argumentos que la Biblia nos da. Uno de ellos, por ejemplo, es que fue Cristo Jesús quien instituyó a la iglesia y no la iglesia a Cristo Jesús. Por tanto, el Mesías no podía provenir de la iglesia, sino el Mesías provenía del pueblo de Dios según la genealogía del hijo de David y según la genealogía de la promesa que se le dio a Adán y Eva en Génesis capítulo 3, versículo 15. Porque allí en los evangelios encontramos que hay como 2 o 3 referencias donde Jesús dice que él iba a instituir a su iglesia, que la iba a instituir, hablando de un futuro, no de un presente ni de un pasado. ¿En qué momento la iba a instituir el Señor Jesús? En el momento cuando
Él murió, subió a los cielos, dice la Biblia que envió al Espíritu Santo para que confirmara la iglesia, y en el día del Pentecostés, ahí cuando estaban reunidos los 120 discípulos, después de que él había subido a los cielos, allí Jesús prácticamente le dio la confirmación a la iglesia. También ahí en Mateo 28 le dio la gran comisión para que ellos pudieran ir adelante con esa misión que tenía que cumplir. Por tanto, encontramos que Apocalipsis capítulo 12 dice que la mujer que está vestida de sol representa al pueblo de Dios, y que la simiente, o sea, el hijo de la mujer, el descendiente de la mujer, iba a ser Cristo Jesús. Por eso aquí en Apocalipsis nos dice que así se cumplió. Ahora, lo interesante de esto es que dice el versículo 6 que la mujer tuvo que huir al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para que allí la sustentaran por 1260 días. Nosotros entendemos que esto representa 1260 años, que ocurrió desde el año 538 después de Cristo, al año de 1798, donde la iglesia, prácticamente el pueblo puro de Dios, que se había mantenido fiel a sus doctrinas, a sus enseñanzas, tuvo que esconderse en el desierto, porque si no iba a ser destruida. Y prácticamente la iglesia que había quedado visible después de los discípulos, que más adelante se convirtió en la iglesia que estaba en Roma, prácticamente cayó en apostasía. Por eso es que la iglesia representa que una mujer que está sentada sobre una gran bestia escarlata que es la gran Babilonia, la confusión, vaya, y la identifica como una ramera, pero no porque se escucha así muy feo, no, sino lo que está hablando es ramera en el sentido, o una mujer adúltera, porque adulteró sus doctrinas, adulteró sus enseñanzas y abandonó al Dios, o en este caso en la figura del esposo, abandonó al esposo de su juventud y adulteró, dice la Biblia, dice Apocalipsis, con muchos mercaderes, ¿sí? Por eso es que le da ese sentido en Apocalipsis 17 a esta mujer, se ve la figura de una gran ramera. Ahora, si esto es así, esto implica, después de esto, dice la Biblia, da una visión Juan de la batalla que hubo en el cielo. Interesante que dice que en esa batalla estaba Miguel y sus ángeles. Interesante que la palabra Miguel significa quién como Dios. Y Miguel, el hebreo Micael, la otra ocasión que aparece el nombre de Miguel está en el libro de Judas y también aparece en el libro de Daniel. Pero también cuando aparece el nombre de Miguel se le da la connotación del arcángel Miguel. Por tanto, cuando aquí dice que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, estamos hablando que el que peleaba era el arcángel Miguel, porque las otras partes de la Biblia en el Antiguo Testamento, así es como lo identifica el arcángel Miguel. Y la pregunta es, ¿y por qué la Biblia dice arcángel Miguel? Por una sencilla razón. Arcángel Miguel significa jefe de ángeles. Viene del hebreo arges, jefe, y ángelos, arges, ángelos, que es arcángel. El arcángel Miguel es jefe de ángeles y su nombre es quien como Dios. Y lo curioso de esto es que cuando la Biblia habla de arcángel, no habla de arcángeles como si fueran muchos. Comúnmente en las escrituras vamos a encontrar que solamente habla de un arcángel, de alguien que está al frente de todos los ángeles. Y este ángel, o este arcángel más bien, que es el jefe de los ángeles, que comanda las huestes angelicales, se le da el nombre de Miguel, y este nombre, Arcángel Miguel o el ángel de Jehová, está relacionado o tiene los atributos divinos. Eso lo menciona a lo largo del Antiguo Testamento, cuando se cita al Arcángel Miguel o se cita al ángel de Jehová, que es el mismo, ¿no? Entonces prácticamente encontramos que es uno de los nombres, Miguel o el Arcángel Miguel, de los tantos nombres que tiene Cristo Jesús,
Y esos nombres, como hemos visto en los temas pasados, los nombres en la Biblia tienen que ver con una característica de esa persona o una cualidad, una característica física o algo del carácter. En este caso, el nombre Miguel está diciendo quién es contra Dios, a quién se compara a Dios. Así es como se presenta Cristo Jesús en la lucha que inició en el cielo, donde él comandaba las huestes angelicales y peleaban contra el dragón y los ángeles. Si nos damos cuenta, en el mismo nombre Miguel significa quién como Dios o quién contra Dios, dando a entender que no hay nada ni nadie que pueda asemejarse igual a Dios, a pesar de la gran batalla que hay. Así que esto nos debe dar una gran idea. Necesitamos tener la seguridad, mis hermanos, de que el arcángel Miguel o Micael o el ángel de Jehová o el mismo Cristo Jesús, que viene a ser el mismo, el Hijo, esté de parte de los hijos de nuestro pueblo. ¿Se acuerda que cuando inició la pandemia estuvimos hablando un poquito acerca, de hecho, basándonos en el Antiguo Testamento, hablando acerca de quién es Miguel, cuando estudiamos el tema donde Jehová iba a pelear por vosotros y vosotros íbamos a estar tranquilos? Bueno, explicamos un poco este tema. Así que prácticamente nos habla de una gran lucha en el cielo. Mis hermanos, debemos entender lo siguiente. Aquí en Apocalipsis 12:7 nos habla del tema, nos da un pincelazo, por así decir, del gran tema del conflicto entre el bien y el mal. Así en forma específica en la Biblia no lo vamos a encontrar. Sin embargo, cuando nosotros venimos y presentamos allí a lo largo de la Biblia, podemos encontrar que se encuentra el tema del conflicto entre el bien y el mal. Y aquí nos presenta que en ese conflicto es Dios con los ángeles contra Satanás y sus ángeles. Y en medio de este gran conflicto, adivina quién se encuentra. Se encuentran los seres humanos. Los seres humanos tienen en algún momento de su vida que tomar algún lado, ya sea o estar del lado de Jesucristo o no del lado de Jesucristo, y estar en términos medios equivale a estar del lado del enemigo. No hay lugar intermedio para colocarnos. Jesús mismo lo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y dice la Biblia, versículo 8, que no prevaleció Satanás en esa lucha contra Miguel y sus ángeles, sino que ellos prácticamente fueron desterrados, dice, del cielo, y no se halló lugar para ellos en el cielo. Mucha gente se puede preguntar, ¿por qué el Señor Jesús no destruyó a Satanás allí en el cielo? Porque tenía que mostrar en la infinita sabiduría de Dios, tenía que mostrar al universo entero y a todos los ángeles las verdaderas intenciones de Satanás. Satanás, según nos dice el libro de Isaías y el libro de Ezequiel, que él lo que quería era ser semejante al Altísimo. Lo curioso de esto es que prácticamente él quería ocupar el lugar de Dios, recibir la adoración de Dios. De hecho, como yo sé que estoy hablando a la mayoría, creo que todos son adventistas aquí, nosotros podemos entender a través del libro de la historia de la redención, podemos llegar a entender que realmente Lucifer, con quien tuvo envidia y a quien quiso ser semejante, fue al Hijo de Dios, que en el concilio triuno que había en el cielo, donde solamente entraba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en algún momento de la eternidad Dios presentó ante todos los ángeles a Cristo Jesús como su Hijo, y que le dijo, como también dice la Biblia, adórenle todos los ángeles del cielo. Y en ese momento Lucifer, que dijo, espérame, pero si yo estoy en la presencia de Dios, ¿por qué este ser o esta persona, Miguel, que es el jefe de ángeles, recibe la misma adoración que Dios? ¿Por qué razón? Yo también soy hermoso, yo también soy un ángel creado, un querubín, yo también puedo. Él quiso ocupar el lugar de Cristo Jesús, en pocas palabras. Por eso es que el odio que tiene Satanás y que se pudo mostrar en la historia de este mundo, fue descargado ese odio en la cruz del Calvario,
con tal de que Cristo Jesús no solamente muriera rechazado, sino prácticamente Satanás quería destruirlo porque él tenía ese odio contra el Hijo. Se descargó de tal manera que cuando Jesús nació, quiso destruirlo también. Y nosotros encontramos eso en la Biblia. Ya lo vimos en el tema pasado, que en el momento en que la mujer dio a luz un hijo, Satanás estaba allí dispuesto para destruirlo a través de Herodes, porque quería matarlo, destruirlo. Ahora, también la Biblia nos dice que fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Hace una referencia a la serpiente que engañó a Eva allí en el jardín del Edén. Por eso le llama la serpiente antigua. Y hace referencia a la serpiente antigua de Satanás. Es decir, lo que la Biblia nos está diciendo en Apocalipsis, que este mismo ser que peleó con Jesús en el cielo antes de la creación, es la misma serpiente o es el mismo dragón, Satanás, que se introdujo en la serpiente allí en el libro de Génesis, allí en el jardín del Edén. Prácticamente la referencia que hace. ¿Quiere decir esto que fue la serpiente que Dios creó en el jardín del Edén la que engañó a Eva? No, esta fue usada como un medium a través, Satanás la usó a través de la serpiente. También dice la Biblia que se llama diablo y Satanás. Diablo, Satanás significa adversario, engañador, ¿sí? Esto nos da un nombre que Satanás, un nombre de él, lo que hace en primer lugar es adversario de Dios, no es amigo de Dios. Por tanto, no podemos nosotros llegar a pensar que Dios y Satanás están puestos de acuerdo para hacer mal al ser humano, pero tristemente el ser humano no conoce el mensaje de la Biblia y creen que Dios está ayudando o hace un complot o hace una, ¿cómo decirle? Se pone de acuerdo con Satanás para que la muerte, quien la provocó, Señor, ¿por qué te lo llevaste? Señor, ¿por qué tú me permites que me caiga tanto mal? Cuando realmente no ha sido Dios quien lo ha permitido, o que lo ha hecho, porque no está de acuerdo con Satanás, sino son adversarios prácticamente. También el pensamiento dice que es adversario y que es un engañador, que es mentiroso. Dice, el cual engaña al mundo entero. O sea, esto significa, hermanos, fíjense lo que voy a mencionar, que si nosotros en algún momento queremos dejarnos llevar por lo que el mundo enseña o cree, o lo que la sociedad diga o dicte, es posible que nosotros estemos engañados. Porque Satanás es quien engaña al mundo entero. Por lo tanto, lo que diga el montón de gente, lo que diga la sociedad, lo que dicte el mundo, no necesariamente es la voz, una voz que pueda ser un ejemplo para poder seguirla, una voz para poder acatarla. Por eso es que debemos siempre procurar seguir lo que Dios diga en su palabra, porque el mundo entero, dice la Biblia, está siendo engañado por Satanás. Y dice la Biblia que fue arrojado a la tierra y los ángeles de que Satanás engañó, que arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo, fueron arrastrados o arrojados con él. ¿Quiénes son estos ángeles? Son lo que nosotros conocemos como demonios, ¿sí? Cuando de pronto vemos que se aparece algún ser que murió, cuando vemos que se aparece un ángel y que viene en el nombre de Dios o se murió, sencillamente no es la persona que murió, porque la Biblia da un mensaje claro con respecto al estado de los muertos. Y mucha gente dice, es que fulanito de tal vino a despedirse. Y a veces pensamos que realmente es la persona, cuando realmente pueden ser los demonios que toman la forma humana, ya que también son seres angelicales, diferentes a la humanidad, pero que están del lado del enemigo, del lado de Satanás. Por eso son adversarios. También dice la Biblia que, versículo 10, oyó una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, de su Mesías, de su ungido, de su escogido, en pocas palabras. O sea, si ustedes se dan cuenta, Dios da la salvación, el poder y el reino y la autoridad a través de su Mesías,
de Cristo Jesús. Por eso cuando Jesús vino a la tierra, él dijo, nadie viene al Padre si no es por medio de mí, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo mismo. Entonces nos damos cuenta que el medio para poder acercarnos y ponernos en sintonía con Dios siempre es ¿quién? Cristo Jesús. Y dice que le vino a dar la autoridad, el poder, el reino y la salvación, porque fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Fíjese qué característica tiene Satanás. Satanás siempre va a procurar señalar nuestros errores, nuestros pecados, nuestros defectos. Acusa, nos juzga, nos acusa delante de Dios. ¿Cómo lo hace? De pronto presenta, se burla de Dios y le dice, mira, esos hijos que tú redimiste, esos son los que te representan. Es imposible que ellos puedan guardar los mandamientos que tú has creado, ¿sí? Entonces prácticamente él nos está señalando y nos muestra o trata de mostrar ante Dios, ante el universo, que nosotros no podemos llegar a experimentar la salvación. Siempre va a procurar señalarlo y muchas ocasiones lo hace a través de otros seres humanos, incluso seres humanos que son muy cercanos a nosotros. Puede ser a través del esposo, la esposa, los hijos, los padres, el abuelo, el vecino, el amigo, el compañero de trabajo, en la escuela. Siempre van a estar señalando a los hijos de Dios, señalando sus defectos, señalando que son incapaces, señalando que no pueden, señalando que son hipócritas, señalando, con el propósito de desanimar en la vida del cristiano, porque la tarea de Satanás es acusarnos delante de Dios, delante de nuestros hermanos. Dice la Biblia que nos acusa día y noche. Por eso yo quiero decirte algo, mi querido hermano, en el nombre de nuestro Dios. Si en algún momento sientes que Satanás te señala, te acusa, te señala tus defectos, te señala tus pecados, la única manera que tú puedas estar con tu conciencia tranquila y limpia es de que tú logres entender en qué consiste la justificación por la fe. ¿En qué consiste? Tan simple y sencillo. Cristo Jesús murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y si tú aceptas la gracia que Él tiernamente nos da, Él nos regala la salvación, el perdón y nos viste con su manto de justicia. Y aunque nosotros estemos todavía en esta vida luchando, Dios nos mira como si nunca hubiéramos nosotros pecado, porque Él está mirando la justicia de Cristo en nosotros. De ahí la importancia que los hijos de Dios puedan llegar a permanecer en Jesús y mantener la justicia de Cristo, la vestidura de Cristo en sus vidas intacta. De ahí la importancia de aprender a depender de Él cada día de nuestra vida. Si en algún momento Satanás nos acusa, nos señala y nos dice, tú no puedes, tú eres pecador, tú eres indigno, tú dile a Satanás, efectivamente soy pecador, soy indigno, pero yo camino en la vida cristiana porque acepto por fe la justicia de Cristo. Cuando Satanás te señale tus defectos y tu pecado, tú señálale a él su futuro. Cuando Satanás te señale tu pasado, tú muéstrale a él su futuro. ¿Y cuál es su futuro? La Biblia dice que Satanás es echado fuera y finalmente destruido junto con el pecado. Y tú puedes mantenerte puro, puedes mantenerte en la vida cristiana si tú sigues caminando por fe, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Eso es lo que dice la Biblia. Sigue diciendo el pensamiento que aquellos que son acusados por Satanás, versículo 11, Apocalipsis 12:11, aquellos que son acusados por Satanás, dice la Biblia, que ellos han llegado a vencer por medio de la sangre del Cordero. ¿Te das cuenta en dónde es que está el secreto de la vida cristiana? El secreto se encuentra en vencer por medio de la sangre del Cordero, de Cristo Jesús. Aquella confianza en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Allí está el secreto en la vida cristiana, donde tú aprendes a confiar no en tus justicias, sino en la justicia de Dios, no en tus méritos, sino en los méritos de Jesús.
no en lo que tú haces, en tus acciones, por buenas que sean, sino en las acciones y los méritos de Cristo Jesús, donde tú aprendes a depender de Él. Y cuando aprendas a depender de Él y caminar con Cristo Jesús, pronto te vas a identificar con Él de tal manera que Él va a ir transformando tu vida, tu carácter, y tú vas a ir siendo semejante a Él. Ojo, no estoy hablando, hermanos, como algunos dicen, de que Jesús hace lo que yo no puedo hacer. No estamos hablando de eso, de que Jesús va a hacer lo que tú no pudiste hacer porque eres humano y defectuoso. No, no, yo no estoy hablando de ese tipo de mensaje barato. Yo lo que estoy hablando es de que Jesús te justifica por fe en un instante. La salvación y el perdón es un regalo que Dios te da, pero en la medida que tú camines con Cristo Jesús en la vida, en tu vida, y lo involucres confiando permanentemente en Él, relacionándote con Él, tu vida va a ser cada vez más semejante a la vida de Cristo Jesús. Y Él va a ir transformando tu carácter, tu vida. Te va a ir cambiando poco a poco. Tu carácter, tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, tu forma de pensar, tu forma de hablar, hasta tu forma de vestir, tus sueños, los va a moldar, los va a hacer mucho más grandes, maravillosos. Tus aspiraciones serán mucho mejores y más altas, pero esto sucederá en la medida que tú sigas caminando con Él. ¿Te das cuenta entonces en qué consiste la salvación? En una relación que tú mantengas con Él a través de la fe. Por eso es que ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y mira lo que sigue diciendo. Y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Sí? De la palabra del testimonio de ellos. Y dice que estos redimidos menospreciaron su vida hasta la muerte. Porque estos redimidos, por la medio de la sangre del Cordero, la Biblia nos llega a decir que ellos dejaron de tener aprecio, digamos, por su vida, de tal manera que vieron de mucho más valor la vida de Dios, el nombre, el carácter de Dios, de tal manera que dice la Biblia, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Sabes por qué? Porque ellos llegaron a decidir si en algún momento había que morir por causa de Dios, de Cristo y del Cordero. No había ningún problema. Ellos decidían permanecer fieles y firmes delante de Dios, aunque la muerte llegara a sus vidas. Y es interesante que esto, mis hermanos, lo entendieron los cristianos del primer siglo. Ellos sufrieron una persecución muy grande de parte de los romanos, de parte de los judíos, una persecución incluso, y no solamente ellos, aquellos que se mantuvieron fieles y firmes de parte de Dios desde los tiempos antiguos, sufrieron persecución. Por eso es que en la Biblia encontramos que el primer mártir fue el hijo de Adán, Abel, hermanos de su hermano Caín. ¿Y por qué él murió? ¿Por qué él fue el primer mártir? Porque él murió por causa de su testimonio y de su fidelidad a Dios. ¿Te das cuenta? Fue por causa de Cristo que el otro lo mató, su hermano lo mató. Entonces nos damos cuenta que los hijos de Dios llegamos a menospreciar nuestra vida porque vemos más valioso el tesoro de Cristo. El encontrarnos con Jesús es lo más maravilloso que ha llegado para nuestra vida, a tal manera que voluntariamente podemos llegar a decidir voluntariamente dar mi vida, pero yo me mantengo fiel a Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Por esas son las características de los redimidos en la lucha del conflicto entre bien y el mal. Por eso yo quiero invitarte de que ahorita en tiempos de paz podamos conocer y relacionarnos con Cristo Jesús. Porque cuando vengan los momentos difíciles, los tiempos de guerra, nosotros no lleguemos a cambiar nuestra primogenitura, no lleguemos a cambiar la bendición por un plato de lentejas, como lo hizo también un hombre en la antigüedad. ¿Te das cuenta?
aquello que Dios te ha ofrecido, nunca lo cambies por un plato de lentejas. Porque va a llegar un momento, y eso lo vamos a estudiar más adelante, en Apocalipsis 13, que dice la Biblia que, ojo, te doy un pequeño adelanto, que dice la Biblia que habrá una gran persecución en el mundo, que es aquí hay hombres que no podrán comprar ni vender, habrá una sentencia de muerte y no podrán comprar ni vender si no tienen la marca de la bestia. ¿Te das cuenta por qué Apocalipsis 12 nos presenta de que los redimidos han vencido por medio de la sangre del Cordero, por medio de la palabra de ellos, su testimonio, y que ellos han llegado a menospreciar su vida hasta la muerte? ¿Te das cuenta la importancia que hay de poder entender qué es la muerte a la luz de la palabra de Dios? ¿Cómo Dios mira la muerte? De manera de que no tengamos temor. ¿Te das cuenta cuán importante es conocer a Dios? Y mira, sigo leyendo y ya con esto voy a ir terminando. Dice la Biblia, después en el versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos. Cielos, no la tierra, los cielos deben alegrarse y los que moran en los cielos. La pregunta es, ¿por qué deben alegrarse? Porque Satanás fue expulsado del cielo, pero llegó a la tierra. Los cielos deben alegrarse, pero los que viven en la tierra, miren lo que dice, ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! ¿Qué representa en la Biblia el mar? Nosotros vivimos en la clase pasada, en el tema pasado, que representan muchedumbres, pueblos, lenguas, mucha gente. Por eso dice, ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo, el adversario, el engañador, dice, ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Querido hermano que tú me escuchas, quiero decirte algo. Tenemos que entender aquí en nuestra mente, tenemos que asimilar de que nosotros no estamos jugando a la iglesia, a la iglesita, como dicen algunos. Mis hermanos, estamos en un tiempo de guerra y no desde ahorita, todo el tiempo. Satanás va a intentar engañarnos, seducirnos, y si no puede seducirnos y desanimarnos, entonces va a intentar destruirnos. La Biblia dice que él ha descendido a vosotros con gran ira, está enojado contigo y conmigo, está enojado, muy enojado, porque sabe que tiene poco tiempo. Él sabe que ya lo que le depara en un futuro es la muerte, la destrucción, pero él quiere llevar consigo a la mayor posible cantidad de los hijos de Dios, porque sabe que un hijo que se pierda para Dios es un lugar que nunca nadie lo va a ocupar. Una mesa, una silla vacía en la mesa de la cena del Cordero es una silla que nadie podrá ocupar. ¿Por qué? Porque tú eres valioso para Cristo Jesús. Tú eres importante y especial para Él. Por eso, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de Satanás. Y lo mejor que puedes hacer es confiar en la providencia y en el amor de Dios. Y bueno, sigue diciendo el pensamiento, que cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, dice que persiguió a la mujer que había dado a luz un hijo varón. ¿Quién es la mujer entonces, mis hermanos? Satanás dice la Biblia que el dragón persiguió a la mujer. ¿Quién es la mujer? La mujer es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios de todos los tiempos. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios que está hasta el tiempo actual del siglo XXI. Satanás está persiguiendo al pueblo de Dios. Y eso es algo que tenemos que llegar a entenderlo nosotros. Por eso yo me preocupo cuando aparentemente en la iglesia hay aparente paz y calma. Cuando en la iglesia hay problemas, hay dificultades, padecemos problemas, es porque vamos avanzando. Porque Satanás, cuando nos tiene dormiditos espiritualmente, él está feliz, está contento. Pero cuando sabe que la iglesia quiere activarse
para cumplir con la misión, con la gran comisión que Jesús nos ha mostrado, nos ha dejado, es cuando se preocupa. Cuando los hermanos están en discusiones, están peleando, hay envidia, celos, hay pecado oculto, entonces él está tranquilo. Qué bueno, porque los tiene bajo su encanto. Pero cuando la iglesia se da cuenta que necesita de Dios y la iglesia se da cuenta que necesita un reavivamiento, una reforma de sus vidas, y ellos procuran buscarle, es cuando Satanás se despierte y dice, no, a estos se me van a ir de mi lado, yo necesito tenerlos dormidos, y él va a comenzar a atacarte de muchas maneras, de muchas maneras. Así que tenemos que entender esto, mis hermanos, de que él ha descendido porque sabe que le queda poco tiempo y nuestra única seguridad está en Cristo Jesús. Deseo que Dios te bendiga, deseo que Dios te guarde y